se van a transformar en prostaglandinas F2 alfa y la
las DAI2 que van a permitir las contracciones a nivel del útero. Tenemos también que las prostaglandinas van a tener un efecto inhibitorio que se va a llevar a cabo por el efecto de la 15-hidroxiprostaglandina deshidrogenasa. Esto va a inhibir el efecto de la prostaglandina y con ello evitar lo que son las contracciones. Es importante también que conozcamos las fases fisiológicas del trabajo de parto, que son 4, que son diferentes a las fases clínicas, ¿no? Y ya las veremos más adelante. En la fase 1, básicamente, que es la inactividad, lo que llamamos el preludio al parto, ¿no? Está constituida o predomina en ella un útero que va a tener una falta de respuesta contráctil, ¿no? Va a tener contracciones mínimas, irregulares, y aquí va a haber un dominio de lo que es la progesterona. En esta etapa, a nivel del útero va a haber bajos receptores de lo que es oxitocina y prostaglandinas, y se va a producir lo que es el ablandamiento cervical. En la fase 2 o activación, ya estamos para la preparación de lo que es el trabajo de parto. Va a haber una preparación uterina para el trabajo de parto con una conectividad a nivel del binomero. Va a haber un aumento de la oxitocina y las prostaglandinas y va a haber un bloqueo funcional de la progesterona para que ya no haga este efecto tocolítico que hace para evitar el trabajo de parto. Va a haber la maduración cervical, este cuello va a empezar a ablandarse y a cortarse. En la fase 3 de estimulación ya es el proceso de trabajo de parto en sí. Es la etapa más relevante y es donde va a ocurrir el nacimiento del bebé, ¿no? Va a estar dividido en lo que son las fases clínicas del trabajo de parto, que son la contracción, la dilatación, la expulsión y el alumbramiento de la placenta. En la fase 4 es la fase de involución y de la recuperación del parto, ¿no? Aquí se va a dar lo que es la involución uterina y del endometrio y va a persistir la acción de la oxitocina en el postparto inmediato para lo que es la exclusión de los óvulos. Va a haber una reparación cervical y se va a añadir el proceso de lo que es la lactancia. A las 4 o 6 semanas vamos a tener una fertilidad ya restaurada. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las teorías del trabajo de parto. Se han desarrollado múltiples teorías a lo largo del tiempo, pero son 3 las teorías contemporáneas más aceptadas o las que van a describir mejor el inicio del trabajo de parto. La primera teoría nos habla de una pérdida funcional de los factores de mantenimiento del embarazo. La segunda se va a centrar en la síntesis de factores que van a inducir el parto. Y la tercera sugiere que el feto maduro es la fuente de la señal inicial. Entonces, la primera teoría, que es la teoría hormonal, la del modelo endocrino, el trabajo de parto se inicia y progresa debido a un complejo equilibrio hormonal. Nos habla de cambios hormonales en la madre, en el feto y en la placenta, que van a ser clave para la activación y relajación de las contracciones uterinas y de la dilatación cervical. La segunda teoría, que es la distensión uterina, la teoría mecánica, nos habla que el trabajo de parto va a ser desencadenado por la distensión del útero debido al crecimiento del feto y al aumento de los niveles de líquido amniótico. Estas fibras musculares uterinas se van a estirar excesivamente, lo que va a generar una respuesta neurohormonal. Y en la teoría 3, la teoría del feto, que es el modelo fetal, nos habla de que el feto produce sustancias que influyen sobre el útero materno, iniciando las contracciones uterinas y preparando el organismo materno para el parto. Entonces, en la teoría hormonal o el modelo endocrino, tenemos la acción de lo que es la prostaglandina, que va a implementarse hasta el final del embarazo, va a permitir lo que es la maduración cervical y va a ayudar con lo que es de desencadenar las contracciones uterinas para iniciar el trabajo de parto. La oxitocina, que va a ser secretada por la glándula pituitaria posterior, que al principio, en el comienzo de la labor de parto, va a tener una liberación pulsátil que va a ser mucho más continua y mucho más intensa cuando la cabeza entre en contacto con el cuello del útero. Tenemos el estrógeno y la progesterona, que como ya lo mencionamos, van incrementándose progresivamente hasta el final del parto, pero el estrógeno hacia el final ya va a permitir la acción de las prostaglandinas, desencadenando lo que son las contracciones uterinas. Y va a tener un efecto inhibitorio de la progesterona porque va a haber un descenso que va a permitir con esto el desarrollo de las contracciones. Tenemos la relaxina, que va a hacer efecto sobre lo que son las fibras musculares, sobre los ligamentos. De esta manera va a permitir la relajación y la expansión del canal de parto para el nacimiento del bebé. En la teoría mecánica nos habla de 2 componentes principales: la distensión del útero y la estimulación de los receptores uterinos. Nos dice que
alcance del bebé hasta el final del embarazo, así como el volumen del líquido amniótico, se va a producir una sobredistensión del útero. Esta sobredistensión del útero va a hacer que se estimulen los receptores a nivel uterino y haya efectos de esto sobre la oxitocina y sobre las prostaglandinas. Esto va a desencadenar lo que es el trabajo de parto. Esta teoría tiene una limitación y es que no explica por qué en mujeres que no tienen un útero distendido puede desencadenar un trabajo de parto, sobre todo el ejemplo de lo que son los partos prematuros. Y la teoría del feto nos habla de tres componentes: del desarrollo de los pulmones fetales, del cortisol y de las células fetales. Esta teoría nos dice que este feto, a nivel de va a producir cortisol, de esto pues, va a estimular la producción de factor surfactante, que esto va a atravesar la placenta y va a producir acción de las citocinados, la producción de prostaglandinas, que va a llevar a la producción de lo que son las contracciones uterinas. Y las células fetales van a atravesar el torrente sanguíneo, lo que van a hacer que también desencadene pues, la maduración cervical y las contracciones uterinas. En cuanto al partograma, tenemos que el partograma es una herramienta fundamental para lo que es el seguimiento del trabajo de parto. Su función es proporcionar una representación gráfica de los diferentes eventos que se van a llevar a cabo durante el trabajo de parto en el tiempo, ¿no? Para la OMS es un elemento clave para asegurar una vigilancia apropiada del parto. Va a ayudar a prevenir lo que son las complicaciones durante el trabajo de parto y va a permitir mejorar los resultados tanto maternos como neonatales. ¿Cuáles son los principales componentes? En primer lugar tenemos la dilatación cervical. Su registro se debe hacer cada hora, ¿no? La curva de dilatación tiene que guardar una progresión normal. Lo que se dice es que la paciente tiene que incrementar 1 centímetro por lo menos por hora durante la fase activa. Y tiene una dilatación, podemos identificar si hay una dilatación lenta. Tenemos el descenso de la cabeza fetal en relación a lo que son los planos de Koch, pero aquí en el partograma, como lo veremos más adelante, se va a registrar a través de lo que son los quintos. Debe correlacionarse con lo que es la dilatación cervical. Entonces, si yo tengo mayor dilatación, voy a tener mayor descenso de lo que es la cabeza fetal. Frecuencia cardíaca fetal, que tiene que tener un registro periódico, va a detectar signos de sufrimiento fetal y también nos puede indicar signos de hipoxia. Las contracciones uterinas, frecuencia, intensidad y duración, la regularidad de las contracciones también nos va a poder evidenciar si las contracciones son eficaces o ineficaces. Y el uso de la oxitocina para inducir o reforzar lo que son las contracciones. Se va a registrar en lo que es el partograma, el tipo de medicación, la dosificación y el goteo. Tenemos algunos otros factores como la temperatura, la ruptura de las membranas, el mecónimo líquido y el moldeamiento de las suturas. Este fotograma también tiene algunas limitaciones y es que tiene una dependencia de la técnica de medición, ¿no? Puede haber una precisión con la que se registran las mediciones y eso también puede conllevar a unas interpretaciones incorrectas. Tiene que tener algunas condiciones de monitoreo, hay lugares donde tienen limitados recursos y no tienen acceso a un monitoreo continuo durante el trabajo de parto. Y hay situaciones en las cuales no se puede realizar, como por ejemplo el parto domiciliario, ¿no? No va a identificar todas las complicaciones. Puede identificar lo que son las disocias o las aceleraciones del progreso del trabajo de parto, pero no me va a hablar si es que tiene una preeclampsia o una hemorragia postparto o el riesgo de esto. Tiene una interpretación muy subjetiva. O sea, la interpretación es diferente. Y si es diferente, podemos tomar diferentes decisiones según el enfoque que cada uno le dé. Enfoque lineal asume la progresión lineal, algunos partos más rápidos y otros son mucho más lentos. Entonces, en conclusión, diremos que es una herramienta que ayuda a prevenir la prolongación innecesaria del trabajo de parto, identifica complicaciones a tiempo y mejora la seguridad tanto para la madre como para el bebé.
partograma que nosotros usamos a nivel de MISA. Debemos de colocar el nombre de la paciente, la gravidez, a qué gestación corresponde, el parto actual que estamos atendiendo, la paridad, el número de la historia clínica, la fecha de ingreso, la hora de ingreso, el tiempo de membranas rotas en horas. ¿Ya? En este primer cuadro vamos a graficar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un puntito. ¿Ya? Entonces, ahí podemos evidenciar si es que el niño tiene algunas bradicardias, algunas desaceleraciones, o si está tachycardio, ¿no? Está por encima de 160. Tenemos aquí dos casillas para administrar la calidad del líquido amniótico y nos dice cómo tiene que ser, ¿no? Si están las membranas íntegras, si están las membranas rotas, si tenemos un líquido claro con C, un meconial con M o un líquido sanguinolento con S. En el segundo recuadro vamos a registrar lo que es el moldeamiento, que lo vamos a ver más adelante con el ejemplo. ¿Cómo se moldean las suturas? Tenemos una curva de alerta y una curva de acción, ¿no? Vamos a iniciar este partograma, está diseñado para iniciar en lo que es la fase aquí, o sea, vamos a iniciar nuestro partograma cuando nuestra paciente tenga una dilatación de 4 centímetros. Y vamos a ir dibujando la línea según la evaluación. ¿Qué se espera? Que el avance se encuentre dentro de esas dos líneas, dentro de la línea de alerta y la línea de acción. Si por algún motivo la curva se saliera, entonces yo tengo que actuar, tengo que ver cómo puedo mejorar este trabajo del parto. Aquí registramos las horas y aquí la hora en sí que corresponde. Igual nos dice cómo tenemos que registrar la intensidad de las contracciones, cuántas contracciones tenemos. Si esta dura menos de 20 segundos, vamos a verificarlo con puntos. Si dura entre 20 y 40, vamos a verificarlo con líneas. Y si dura más de 40, vamos a verificarlo pintando todo lo requerido. Aquí codificamos las unidades de oxitocina, cuánto le estamos colocando y a qué goteo estamos colocando. Aquí vamos a registrar los medicamentos administrados, el pulso, la presión, el pulso con un punto y la presión con una flecha, de dónde a dónde va, la temperatura y la medición de la orina, proteínas, cetona, volumen, según corresponde. Entonces, en primer lugar, el nombre, la señora J, la gravidez, la paridad, el número de historia, la fecha de ingreso, la hora de ingreso y el tiempo de membrana rota. La frecuencia cardíaca se grafica uniendo los puntos en una línea, ¿no? Y ahí podemos evidenciar si hay algún riesgo de sufrimiento fetal. El líquido amniótico, si están las membranas íntegras, si están las membranas rotas. Aquí hay una sigla, ARM, que significa ruptura artificial de membranas, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, al principio de este parto nos dice que las membranas están íntegras. Luego se produce una ruptura artificial de membranas y tenemos un líquido claro en toda la evaluación. El moldeamiento de las suturas hacemos con una rayita. Si las suturas están separadas, podemos colocar 1 si las suturas están juntas. Podemos colocar 2 si están ligeramente superpuestas pero son reducibles o podemos separarlas con una digitopresión, o el 3 si son suturas firmemente superpuestas que no pueden reducirse. ¿Ya? Entonces tenemos que iniciar nuestro parto con 4 de dilatación, a las 2 horas persiste la dilatación en 4. Tenemos la gráfica de los quintos, del descenso de la cabeza fetal, ¿no? Entonces aquí les he puesto el gráfico de cómo evaluamos los quintos. Este es el occipucio y el sincipucio, ¿ya? Entonces este es el reborde previo. Si podemos tocar toda la cabeza con nuestros 5 dedos, entonces decimos 5 quintos. Yo puedo tocar toda la cabeza. Si la cabeza va descendiendo, yo voy a tocar
4 kilos, 3 kilos hasta que ya no pueda palparlo y después estamos en el tercero kilo. ¿Ya? Entonces, en esta curva vemos que inician las contracciones, mejoran y también mejora el descenso de la cabeza fetal, ¿no? Ahí se cruzan y empieza el descenso mucho más marcado y las contracciones también mucho, la dilatación también empieza como a incrementarse. Entonces aquí podemos ver cómo esta paciente inicia su trabajo de parto con una dilatación de 4, con contracciones de duración de menos de 20 segundos, 2 contracciones, una contracción. Entonces ellos deciden hacer una ruptura artificial de membranas, ¿ya? Para poder ayudar o estimular a mejorar el trabajo de parto. Mejoran las contracciones, tienen una durabilidad de 20-40 segundos, ya no son 2, son 3 y llegan hasta 4, ¿ya? Le han iniciado también oxitocina, le han colocado 10 unidades por litro y le están dando 15 gotas, 30, 45 y cuando llegan a 45 mantienen ese goteo para mantener el patrón. ¿Ya? Ahí le encontraron el patrón y empiezan a mantener el goteo. ¿Ya? Llegan a contracciones que llegan a más de 40 segundos, con lo cual se produce el nacimiento del bebé. Esta curva registra lo que es el pulso y esta de acá lo que es la presión arterial, ¿ya? La temperatura y el volumen de la diuresis. ¿Quieren hacer las preguntas ahora o al final? ¿Al final? Entonces, parto tóxico. Vemos como definición que el parto tóxico es el parto vaginal que va a ocurrir espontáneamente sin intervención médica, en el que el bebé se presenta en la posición cefálica, es decir, la cabeza está hacia abajo, y el proceso de dilatación, expulsión y alumbramiento transcurren sin complicaciones significativas tanto para la madre como para el recién nacido. ¿Cuál es el objetivo? Es lograr la dilatación cervical completa hasta 10 centímetros, la movilización por el canal vaginal del feto y terminar con la expulsión del feto a través del canal de parto. ¿Cuáles son las características de un trabajo de parto tóxico? Es de inicio espontáneo, es decir, que comienza de manera natural. Tiene la aparición de contracciones irregulares, el borramiento y dilatación que van a realizarse de manera gradual. Tiene un progreso adecuado, la dilatación y el descenso fetal siguen una progresión normal, que es decir, 1 centímetro por hora. En la presentación cefálica, es decir, la cabeza está hacia abajo, en la presentación occipito anterior, que es la más frecuente, pero también puede haber otras variantes cefálicas, ¿no? Sin complicaciones maternas ni fetales, no hay signos de sufrimiento fetal y no va a requerir intervención quirúrgica como es el uso de forceps o alguna cesárea. ¿Cuáles son las fases del parto normales? La fase de dilatación, de expulsión y el alumbramiento que se producen de manera fisiológica. ¿Cuál es la duración normal? Entre 12 a 18 horas. ¿Cuáles pueden ser los factores que afecten el trabajo del parto en una presentación cefálica? La posición y el tamaño del bebé. Una presentación cefálica, pero con posiciones que no van a ser ideales. El bebé no se va a llegar a acomodar. La pelvis materna, la forma y el tamaño de la pelvis materna, es decir, la anatomía ósea, pueden afectar también la facilidad con la cual este bebé va a descender. Las contracciones uterinas, la frecuencia e intensidad de las contracciones son esenciales para ayudar al bebé a descender y facilitar con ello los movimientos de trabajo del parto. La dilatación del cuello uterino. Una dilatación inadecuada o retrasada puede hacer de que algunos de los movimientos, como el encajamiento de la rotación interna, no se realicen de manera eficiente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de trabajo de parto? Los mecanismos de trabajo son los movimientos y ajustes que el feto realiza para atravesar el canal de parto y nacer. Estos movimientos son una serie de acciones mecánicas que permiten al bebé adaptarse y pasar por las distintas estructuras del canal del parto. Fueron formuladas por el obstetra holandés Frederik Adolphus Michan en el siglo XIX, lo que llamamos las leyes de Michan. Estos pasos ocurren de manera secuencial para que el feto logre atravesar el canal del parto. Y entonces consiste.
este es un feto que está fuera de la pelvis, ¿no? Tiene una cabeza flotante. Luego va a haber un encajamiento, es decir, que el bebé va a entrar a la pelvis materna. Producto de las contracciones uterinas intensas, va a hacer que este bebé descienda y llegue más o menos a la pelvis media. Una vez que ha llegado a la pelvis media, se va a dar el proceso de la flexión. El mentón se va a pegar al pecho y con esto va a permitir que se presente el ángulo el diámetro suboccipito reumático, que es el que mide 9.5 y es el más corto con el cual el bebé va a poder nacer. ¿Ya? Después de esto, el bebé va a hacer una rotación interna. Va a rotar aproximadamente 90 grados y va a hacer que la parte occipital se encuentre alineada con lo que es el pubis, del pubis. ¿Ya? Después de la rotación interna se va a dar la extensión. Esta extensión va a permitir que se salga la cabeza del canal del parto, ¿no? El mentón se despega de la parte del pecho y va a permitir que salga a través del canal del parto de la cabeza. Luego de esto va a hacer una rotación externa donde va a retornar a su posición original y de esta manera va a permitir la salida del hombro anterior, el hombro posterior y finalmente todo el cuerpo. ¿Cuáles son los periodos de trabajo de parto? Bueno, el periodo 1, que es la dilatación, que es el inicio del trabajo de parto, que se extiende desde el comienzo de las contracciones regulares que producen cambios cervicales, borramiento y dilatación hasta la dilatación completa del cuello uterino, que serían los 6 centímetros. Entonces se va a dividir en dos fases, una fase latente y una fase activa. La fase latente, que va de 0 a 4 centímetros, y algunos autores ya lo describen a los 6 centímetros, que está caracterizada por contracciones irregulares, poco intensas, espaciadas, cada 10 a 30 minutos, de corta duración, 30 a 45 segundos, y que va a iniciar el borramiento y una dilatación lenta de lo que es el cuello uterino. La fase activa es una dilatación que va a iniciar, dependiendo del autor, la bibliografía, 4 o 6 centímetros hasta los 10. Va a tener contracciones mucho más regulares, intensas, cada 2 o 5 minutos, y duran entre 45 y 60 segundos. ¿Cuánto debe durar? Eso es importante que nosotros identifiquemos. La fase de dilatación en fase latente, en las que son primíparas, hasta 20 horas. En las que son multíparas, hasta 40 horas, hasta 14 horas, perdón. En la fase activa, va a dilatar en promedio la primípara 1 centímetro por hora y la multípara de 1 a 1.5, es un poquito más rápido. En la fase expulsiva es una única fase, en la primípara hasta 2 horas y en las multíparas hasta 1 hora. Se va a caracterizar por un flujo materno y por el nacimiento del bebé. Dentro de la fase activa vamos a tener unas subdivisiones específicas, ¿no? Que van a ser 3: la fase de aceleración, la fase de pendiente máxima y la fase de desaceleración. La fase de aceleración, la que nos indica que va a haber una dilatación un poco más rápida en comparación con el resto. La fase de pendiente máxima, la dilatación es mucho más pronunciada, mucho más rápida. Y la fase de desaceleración, que es alrededor de los 9-10 centímetros, donde es una desaceleración, una dilatación un poco más lenta para ya entrar a lo que es la expulsión del feto. Entonces, esta es la curva de Friedman, que creó en el año de 1950 con un estudio basado en 500 mujeres. ¿Ya? Con eso él descubrió o planteó que la fase activa inicia a los 4 centímetros. ¿Ya? Y a partir de ahí es el modelo que hasta la actualidad se está usando, no ha habido modificaciones. Pero en el año 2010 ya se empiezan a hacer muchos más trabajos. Entonces, Sanz hizo un estudio en una población contemporánea numerosa, más de 60.000 personas, mujeres, y descubrió que la tasa de dilatación cervical se aceleró después de los 6 centímetros, no como Friedman lo había descrito en los 4 centímetros. Entonces, para las nulíparas, a partir de los 6 empieza la dilatación mucho más rápida. En los que ya han tenido un parto o 2 partos, igualito. A nivel de 6 empieza una dilatación mucho más progresiva y más rápida. Entonces, describe que entre las nulíparas el tiempo que demoró de pasar de 4 a 6 centímetros era casi de 10 horas.
El tiempo promedio para el primer estadio es 4.9 con Friedman y el modelo de SAM es de 6 a 8.5 en primíparas, que está actualmente más adecuado a nuestra realidad. El diagnóstico de distosia según Friedman es más rápido si no hay progreso en pocas horas. En cambio, el modelo de SAM es un poco más tolerante, espera más antes de intervenir. En el segundo periodo, que corresponde a la expulsión, es el periodo comprendido entre la dilatación cervical completa y la expulsión del feto, que va a conllevar a lo que es el nacimiento del feto, ¿no? Se van a producir 4 eventos fisiológicos. Primero, que el cuello uterino va a estar completamente dilatado. Para la fase expulsiva, la dilatación tiene que ser de 10, ¿ya? Tiene que ser el cuello dilatado en 10. Se va a despertar el reflejo del pujo, el reflejo de Ferguson. Las contracciones uterinas aumentan en intensidad y frecuencia y se van a desarrollar lo que son los movimientos cardinales que ya los vimos. ¿Cuánto va a durar? En una primípara sin anestesia hasta 2 horas, con anestesia hasta 3. En una multípara hasta 1 hora y con anestesia epidural hasta 2 horas. Esta fase, este segundo periodo, se va a dividir en una fase activa, que es la expulsiva pasiva, y una fase activa, que es la expulsiva activa, ¿no? Y ocurre, esa fase pasiva, expulsiva pasiva, ocurre inmediatamente después de la dilatación completa, pero no va a haber un pujo activo, ¿no? Las contracciones van a continuar y el feto va a seguir descendiendo, pero la madre aún no va a tener la sensación de pujo. Peor aún si la paciente está con analgesia, ¿no? Se puede retrasar este reflejo de Ferguson. ¿Cuál es el objetivo de esta fase pasiva? Es esperar el descenso fetal para reducir el esfuerzo del pujo activo. O sea, para reducir que el momento del pujo sea mucho más rápido para que salga ese bebé. La fase activa o la fase exclusiva activa inicia cuando la madre tiene deseo involuntario de pujar y se le indica que empuje activamente. Aquí va a haber sincronización entre las contracciones uterinas y el pujo materno. Eso va a facilitar la salida del bebé y por ende va a ocurrir el nacimiento del bebé. Entonces, ¿cómo es el manejo clínico en el segundo periodo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que monitorizar? El monitoreo materno fetal y la evaluación del progreso. Monitoreo materno, signos vitales cada 15 a 30 minutos. Tenemos que evaluar el cansancio, las náuseas, la ansiedad y el deseo de pujar. Los pacientes están cansadas, están agotadas, tienen náuseas por el dolor que se presenta, tienen ansiedad porque ya quieren que nazca el bebé y tienen deseos de pujar. En algunas días quiere decir que la cabeza del bebé está muy abajo. Hay que supervisar la técnica del PUC en decúbito dorsal, en la posición que esté la paciente semicole, vertical o en cuclillas, según sea el caso. El monitoreo fetal, frecuencia cardíaca fetal cada 5 minutos o continuo si hay monitoreo electrónico. ¿Han tenido oportunidad de ver partos? ¿No? ¿Hasta ahorita no han visto partos? Cada 5 minutos no hemos hecho un monitoreo realmente cuando la paciente ya está en la segunda fase exclusiva. No hacemos un monitoreo así como simplemente hacemos con el Doppler la toma de radiografías fetales cada 5 minutos, ¿no? Hay que estar atento a los signos de sufrimiento fetal, bradicardia y las desaceleraciones cardíacas. Evaluación del progreso, evaluar el descenso de la presentación fetal en cada contracción. Si el proceso vemos que es inadecuado, tenemos que considerar la distosia del segundo periodo y si es que es necesario la asistencia instrumental con forceps o ventosa y dependiendo del caso de la fecha femenina en una cesárea. Y eso sería el todo.